Mi madre con derecho me pidió prestada mi casa para su club de lectura, pero en su lugar encontré a más de 100 adolescentes festejando allí en las cámaras de seguridad. La eché y ahora me llama egoísta y cortó el contacto. Yo tengo 24 años y heredé recientemente una casa de mi difunto tío. Mi tío era un hombre excéntrico y adinerado, así que podía permitirse lo que quisiera. Una de esas cosas era esta casa de 2 pisos con una piscina en el patio delantero. Era soltero hasta que falleció a los 60 hace unos meses, así que realmente no necesitaba esta casa grande, pero la compró de todos modos, y resultó ser una bendición para mí porque mi tío dejó todo el dinero y la propiedad a sus familiares favoritos, y yo resulté ser una de ellos. Así que heredé $75.000 en esta casa, mientras que otros pocos dividieron el resto del dinero y cualquier otro activo que tuviera. Me mudé aquí hace 2 semanas y aún no he terminado de desempacar por completo, pero ya me encanta este lugar. Mis padres saben que me mudé a la casa de mi tío, e incluso los invité a que visitaran mi nueva casa al día siguiente de mudarme. Mi madre llevó a su hijastra, de 16 consigo, lo cual fue un poco extraño, porque solo había invitado a ella a visitar, pero no me importó porque no es que odiara a esa chica. No me gustaba particularmente porque su comportamiento conmigo era realmente cerrado y brusco, aunque yo siempre había sido amable con ella. Mis padres están divorciados desde hace 20 años. Se separaron cuando yo tenía 4 años, y mis padres siguieron manteniendo una buena relación mientras me criaban juntos. No tuvieron un divorcio complicado, y según sé, se separaron porque se dieron cuenta de que eran incompatibles, pero siguieron siendo buenos amigos, así que tuve una buena relación con ambos padres mientras crecía. Pero mi madre volvió a casarse hace un par de años, y ha estado distante desde entonces. Estuvo saliendo con su actual esposo durante 2 años, y lo había conocido varias veces, y habíamos sido educados, así que realmente no esperaba que mi madre de repente se distanciara de nosotros después de su boda, pero traté de no sentirme demasiado mal al respecto, porque ahora tenía una nueva familia, y obviamente querría dedicar más tiempo a ellos, ahora que yo era adulta y podía lidiar con mi vida por mi cuenta. Mi papá siguió soltero, y como resultado, él es con quien he estado pasando más tiempo durante los últimos años, así que ahora diría que estoy mucho más cerca de él que de mi madre. Pero esta casa era un hito importante que quería celebrar con ambos padres presentes. El comportamiento de mi madre fue realmente incómodo, y nada parecido al pasado, porque ella, al igual que su hija, mostraba el mismo comportamiento brusco como si nos estuviéramos conociendo por primera vez. No estaba tan relajada como solía estar, pero no pude abordarlo sin que las cosas se pusieran aún más extrañas. En los últimos años, solo había podido encontrarme con mi madre un puñado de veces, principalmente en días festivos, y ella seguía pareciendo relajada y divertida de estar cerca, aunque nos estuviéramos encontrando después de mucho tiempo. Pero esta vez, simplemente no era lo mismo, y sospechaba que debía ser por la presencia de su hijastra. Aunque no estaba segura, así que tampoco lo mencioné después con ella. Mi papá solo tenía cosas buenas que decir sobre la casa y dijo que era perfecta para mí, y mi madre estuvo de acuerdo. Me alegró que les gustara e incluso dije que me gustaría organizar la Navidad en mi casa este año. Mi papá estaba realmente feliz, pero mi madre y su hijastra solo fruncieron los labios y se quedaron en silencio, así que pude darme cuenta de que algo realmente extraño estaba pasando con mi madre en ese momento, y probablemente debería haber previsto lo que estaba por venir. Hace aproximadamente una semana, mi empresa me pidió que asistiera a una reunión fuera de la ciudad. La ubicación de la reunión estaba a 7 horas en coche de la ciudad, y yo estaba escéptica de irme. Pero mi jefe insistió en que no querían a nadie más que a mí para tratar con este cliente, así que finalmente accedí, ya que me ofrecieron quedarme en el hotel donde se llevaría a cabo la reunión durante el fin de semana, así que también iba a tener unas vacaciones gratis de este corto viaje de negocios. La única razón por la que estaba escéptica de ir en este viaje era porque tenía un paquete muy importante, una edición de colección rara de un juego, que iba a llegar el día en que se suponía que yo debía irme, y alguien necesitaba estar en mi casa para recibirlo o de lo contrario sería devuelto, y no podía permitir que eso pasara, ya que había esperado durante mucho tiempo para que fuera entregado. Si volviera, podría haber tenido que esperar mucho tiempo de nuevo. Mi novio y yo vamos a celebrar nuestro 3er aniversario en 2 semanas, y necesitaba que su regalo estuviera listo, así que era muy importante para mí recibir el paquete a tiempo. Mi primera idea fue pedirle a mi papá que estuviera allí en mi casa para recibirlo en mi lugar, pero desafortunadamente, él también estaría fuera de la ciudad durante el fin de semana y solo regresaría 6 días después, ya que se va a la playa con sus amigos. No podía pedirle a mi novio porque era su regalo, y quería que fuera una sorpresa. Le pregunté a un par de mis amigos, pero no les quedaba bien el tiempo de entrega a ninguno de ellos. Estaba a punto de darme por vencido y pensaba en pedirle a mis vecinos que estuvieran pendientes de la entrega, lo cual sería un poco incómodo porque mis vecinos eran principalmente profesionales corporativos de mediana edad, poco amistosos y fríos,
que ya no me gustaban mucho porque no encajaba exactamente en este vecindario. Era demasiado joven, es lo que mi papá me explicó cuando le pregunté por qué todos eran raros conmigo. Sin otras opciones, parecía que tendría que acudir a ellos para pedir ayuda de todos modos y tener que lidiar con la incomodidad. Tampoco quería preguntarle a mi madre, porque ya sabía que ella diría que no y pondría alguna excusa, y francamente, después de la última reunión que tuvimos, tampoco quería preguntarle a ella. Ya había sido lo suficientemente extraño, y realmente no quería molestarla, pero sorprendentemente, ella fue la que decidió llamarme. Mi madre y yo solíamos hablar mucho por teléfono antes de que se casara de nuevo, pero después de eso, prácticamente dejó de llamarme a menos que tuviera una razón para hacerlo. Así que esperé a que llegara a la razón por la que llamo y, eventualmente, me preguntó si estaría dispuesta a desocupar la casa este fin de semana, y dejar que ella la usara para su reunión del club de lectura por solo un día. Me prometió que incluso pagaría a donde quisiera ir ese día, pero solo necesitaba las llaves por un día, ya que se suponía que iba a ser la anfitriona este fin de semana, pero su esposo iba a estar en casa el día que se suponía que se iban a reunir. Casualmente, era el día en que se suponía que llegaría el regalo de mi novio, y se suponía que yo iba a ir de viaje, así que inmediatamente dije que sí. No parecía muy sospechoso en ese momento, porque mi madre había sido parte de su club de lectura durante mucho tiempo, y mi casa estaba justo fuera de su vecindario de todos modos. Estaba emocionada de poder ir a este viaje sin preocuparme por el paquete y acordé dejarla quedarse en mi casa durante el fin de semana. Tampoco tendría que desocupar la casa como tal porque de todos modos estaría fuera. Entonces, todo salió bien para ambas. Hace 2 días, finalmente le entregué las llaves a mi madre alrededor de la 1 de la tarde y comencé mi viaje. El cliente era extraño y había programado la reunión a las 9, así que no tenía sentido irme temprano. Era un viaje de 7 horas, y estaba completamente preparada para relajarme en el camino y también utilizar el spa en el hotel al día siguiente. Pero alrededor de la 5ª hora de mi viaje, mi jefe me contactó para informarme que el cliente había cancelado porque había tenido una terrible reacción alérgica a algo que había comido hace unas horas y estaba actualmente en el hospital. Obviamente, estaba realmente molesta, pero no había mucho que pudiera hacer en ese momento, así que decidí parar en un restaurante para comer algo y contemplar qué hacer a continuación. La empresa quería que regresara a casa porque obviamente, no querían que me quedara en el hotel con su dinero, ya que el cliente había reprogramado la reunión para el próximo fin de semana. Mientras comía, decidí verificar qué estaba sucediendo en mi casa y probar las nuevas cámaras de seguridad que había instalado en cada habitación. Podía acceder a ellas desde donde quisiera, y las había instalado hace solo unos días, así que quería verificar que también estaban funcionando. Ahora, para mi sorpresa, vi que, en lugar de solo un par de mujeres de unos 50 años sentadas y discutiendo libros en la sala de estar, mi casa estaba abarrotada de un montón de niños. Adolescentes, para ser más exactos, y no solo en la sala de estar, sino que cada maldita habitación estaba desbordada de adolescentes. No conté, pero estaba segura de que mi casa estaba invadida por al menos 100 adolescentes. Me quedé atónita y no tenía idea de qué estaba pasando, así que decidí regresar de inmediato para averiguar qué estaba pasando. Eran alrededor de las 4 de la tarde cuando descubrí la fiesta que estaba ocurriendo en mi casa sin mi consentimiento, y sabía que mi madre y su hijastra definitivamente tenían algo que ver con esto. Conduje de vuelta a casa, y cuando llegué, eran casi las 11. Podía escuchar la música desde una cuadra de distancia, y cuando finalmente llegué, había adolescentes bebiendo cerveza y relajándose en el patio. Mi hermanastra había organizado una fiesta completa en mi casa sin siquiera preguntarme primero, y estaba furiosa. Tan pronto como abrí la puerta, sentí como si todos mis sentidos estuvieran siendo atacados de una vez. La música era ensordecedora, y era un milagro que nadie hubiera llamado a la policía todavía. La casa olía a cerveza barata y sudor, y me costaba trabajo abrirme paso entre la multitud de adolescentes que bailaban, se besaban o simplemente estaban allí vapeando. Me tomó un tiempo y me ganó muchas miradas extrañas de los adolescentes mientras me abría camino de habitación en habitación buscando a mi hermanastra, pero finalmente la encontré en un dormitorio apartado en el 2º piso. Estaba sentada en el suelo allí con un par de sus amigos, bebiendo cerveza de una taza y riendo como una idiota. Entonces vi que tenía los pies apoyados en una almohada que definitivamente había tomado de mi cama, y simplemente me descontrolé. Ella me vio parada en la puerta, pero simplemente me ignoró y volvió a hablar con sus amigos, pero no iba a dejar que me ignorara así, especialmente cuando estaba en mi casa. Así que la agarré del brazo y la levanté, y le dije que ella y sus amigos tenían que despejar de inmediato o llamaría a la policía. Afortunadamente, ella no estaba demasiado borracha y podía mantenerse en pie sola, así que no necesité sostenerla por mucho tiempo. Esa mocosa tuvo la audacia de discutir conmigo y dijo que mi madre le había dicho que podía quedarse en el lugar por el día, así que no tenía derecho a interferir ni echarla.
Afortunadamente para mí, esta casa no le pertenecía a mi madre, me pertenecía a mí, y también tenía los documentos para probarlo. Así que le dije que o desaparecía en ese momento, o realmente llamaría a la policía, y aunque no lo hiciera, uno de mis vecinos gruñones definitivamente lo haría, gracias a su música ensordecedora. Después de un poco de discusión, algunos de sus amigos parecían intimidados por la idea de que la policía los visitara porque, después de todo, todos habían estado bebiendo mucho y la mayoría, si no todos, eran menores de edad. Así que podrían meterse en serios problemas por ello. En media hora, se fueron, y una vez que todos se fueron, decidí contactar a la persona responsable de todo esto. Llamé a mi madre y le di una buena regañina por aprovecharse indebidamente de mi confianza. Le dije que acababa de echar a un montón de adolescentes de mi casa, porque su hijastra había decidido que estaba bien organizar una fiesta masiva de secundaria en mi casa en mi ausencia, sin siquiera preguntarme primero. Todo gracias a ella. Le dije que era inaceptable lo que había hecho y que tenía suerte de que nadie llamara a la policía. Pero en lugar de disculparse conmigo, empezó a discutir conmigo y me dijo que había reaccionado exageradamente y arruinado la fiesta de cumpleaños de mi hermanastra. Ella había querido hacer una fiesta para sus amigos durante mucho tiempo, pero su propia casa no era lo suficientemente grande como para tener una fiesta a esa escala, así que pensó que sería altruista por una vez dejar que mi hermanastra tuviera esto para ella misma. Mi madre me acusó de ser egoísta y dijo que ahora tenía una casa enorme y podía permitirse dejar que la gente la usara para sus necesidades, porque no era como si su hijastra hubiera hecho algo malo, lo cual era una tontería porque no solo habían estado bebiendo, también habían estado poniendo música alta y literalmente habían destrozado toda mi casa. Le dije que habían escapado por los pelos con una pequeña advertencia, y aún así no entendía el peso completo de lo que ella y su hija habían hecho realmente. Ella misma me había mentido y había dicho que solo usaría la casa para su reunión del club de lectura, y luego dejó que su hijastra se hiciera cargo porque quería impresionar a sus amigos organizando una fiesta en una casa que no era suya. Lo menos que podrían haber hecho era al menos pedir permiso primero, pero mi madre dijo que incluso si hubiera preguntado primero, yo definitivamente habría dicho que no porque nunca me gustó mi hermanastra. Eso es lo que ella había concluido de nuestra visita anterior y todos los años anteriores, y obviamente, ni siquiera es verdad porque, como dije antes, era mi hermanastra quien siempre actuaba de manera realmente extraña y fría hacia mí, no al revés. Intenté ser amable con ella, pero los esfuerzos siempre eran unilaterales, y no voy a perder mi tiempo tratando de ganarme a una niña arrogante. Esta discusión con mi madre continuó durante bastante tiempo, pero luego le terminé diciendo que ahora ella era la que tenía que pagar o arreglar la limpieza, porque su hija y sus amigos habían destrozado completamente mi casa, y no había forma de que yo limpiara todo sola. Era una casa enorme, y no tenía la energía para hacerlo todo yo sola de todos modos, pero ella se negó y dijo que como era mi casa y había sido lo suficientemente egoísta como para echar a mi hermanastra y avergonzarla frente a todos sus compañeros de escuela, ahora yo podía ocuparme del problema de limpiar mi casa sola también. Luego colgó antes de que pudiera discutir y me bloqueó en todas partes. Para entonces, ya era bastante tarde en la noche, pero estaba furiosa por la forma en que me estaban tratando. Así que, en el calor del momento, decidí llamar a su esposo y contarle lo mismo. Luego exigí que pagaran por el alboroto que su hija había causado de inmediato, y afortunadamente su esposo fue lo suficientemente razonable como para soltar el dinero. No sonaba muy feliz al respecto, pero me envió el dinero de inmediato, se disculpó por lo que habían hecho mi madre y su hija, y dijo que hablaría con ellas y las haría disculparse también. Le dije que no era necesario, pero él ya había colgado la llamada para entonces. A la mañana siguiente, recibí una llamada muy enojada de mi madre muy temprano en la mañana. Aparentemente, su esposo había hablado con ella y su hijastra después de mi llamada telefónica y los había regañado por lo que habían hecho, y ahora mi madre estaba enojada conmigo porque había involucrado a su esposo en algo de lo que él no tenía idea en primer lugar. Él había castigado a su hija y le había dicho a mi madre que ambas necesitaban disculparse conmigo, pero en lugar de disculparse, ella decidió gritarme un poco más. Me dijo que su hijastra tenía razón y que yo realmente era una arrogante y narcisista. Me sorprendió que mi propia madre me llamara estas cosas, especialmente cuando solo intenté defender lo que creía que era correcto. Creo que puede que haya sobrepasado mis límites al llamar a su esposo, pero aparte de eso, creo que lo que le dije y le pregunté estaba totalmente dentro de lo razonable, pero lo que me dijo estaba totalmente fuera de lugar. Han pasado 2 días desde nuestra última conversación, y ni siquiera he podido hablar con nadie sobre esto. No puedo creer que mi madre diría eso sobre mí, y aunque no hemos sido tan cercanas como solíamos ser durante el último par de años, todavía duele que ella diga tales cosas horribles sobre mí solo para lastimarme. Realmente no entiendo dónde exactamente me equivoqué porque, por lo que yo sé, he sido completamente razonable. Ni siquiera habría llamado a su esposo si ella no me hubiera bloqueado primero.
Llamé al esposo de mi madre para quejarme de su comportamiento y el de su hijastra, después de que ella destrozara mi casa durante una fiesta. Actualización 1. Hola chicos, ha pasado una semana desde la fiesta, y estoy aquí de nuevo para agradecer a todos por la enorme respuesta. Gracias a todos los que se tomaron el tiempo para comentar en mi publicación original con su opinión, independientemente de lo que tuvieran que decir. Entonces, sí, no me puse en contacto con mi mamá, y he decidido cortar el contacto con ella debido a lo que sucedió antes. Solía pensar que probablemente era por su esposo que ella había comenzado a mantener su distancia de mí y de mi papá, pero supongo que en realidad es por su hijastra. Ella es la que no me soporta ni un poco, y no puedo imaginar por qué, ya que he hecho todo lo posible por ser amable con ella a pesar de que es una completa engreída y presumida. Pero no puedo evitarlo, mi madre ha tomado su decisión, y soy yo quien tiene que lidiar con eso. ¿Es lamentable que haya elegido a su hijastra sobre mí? Sí, un poco. ¿Pero me importa ya? No, de verdad que no, porque ese incidente realmente me mostró lo que necesitaba ver y lo que necesitaba darme cuenta sobre mi madre, que ahora su máxima prioridad era su hijastra y no yo. Entonces, así es como son las cosas, y simplemente tengo que aguantarlo y lidiar con ello. Es triste porque estaba deseando organizar la Navidad en mi casa, pero mi madre nunca verá que eso suceda. Aún no le he contado nada a mi papá al respecto, aunque él ha regresado de vacaciones, pero realmente no quiero hablar con nadie sobre esto en este momento. Solo quiero guardármelo para mí por un tiempo, lidiar con ello por mi cuenta, y luego tal vez lo sacaré a la luz. Esto es importante para mí, y simplemente no siento que alguien más sepa sobre esto. Bueno, ustedes son una excepción porque al menos aquí no seré bombardeada con 50 preguntas sobre lo que sucedió y cómo me siento. No quiero sonar ingrata, pero esta es la única forma en que puedo desahogarme en este momento, así que estoy agradecida por este espacio. Actualización 2. Vale, una actualización rápida. Finalmente, le conté a mi novio lo que había pasado, y él fue realmente comprensivo al respecto. No hizo demasiadas preguntas porque sabe que eso me molesta, y simplemente me consoló en silencio. Así que fue muy amable de su parte. Pero también le conté a mi papá lo que había sucedido hace unos días y mi decisión de cortar lazos con mi madre, y él me contó un par de cosas realmente interesantes que me ayudaron a entender el repentino cambio de comportamiento de mi mamá. Aparentemente, su hijastra es una completa miniatura de ella, y por eso está tan enamorada de esa chica. Mis padres fueron al mismo instituto, pero no empezaron a salir hasta más tarde en la vida, pero mi papá sabía que mi mamá era un poco la chica popular en el instituto y en la universidad. Así que no fue una sorpresa que ella hubiera tomado tanto cariño a su nueva hijastra, porque esa chica era una réplica de lo que solía ser en aquel entonces, a diferencia de mí, que siempre fui un poco nerd. No me sorprende que mi madre fuera una chica mala en el instituto, porque todavía es bastante impresionante y tiene la misma aura a su alrededor. Ella puede hacer que a casi cualquiera le agrade. Pero fue una gran sorpresa para mí descubrir que esta podría ser una de las razones por las que de repente le gustaba más su hijastra que a su hija biológica, yo. Tampoco ayudó probablemente que la madre biológica de su hijastra ya no estuviera en el panorama, así que ella pudo meterse por completo en el papel de la madre que siempre había querido ser, para la hija que siempre había querido. No estoy diciendo que sea exactamente lo que sucedió, pero hay una gran posibilidad de que la teoría de mi papá sea correcta. De todos modos, él está conmigo en mi decisión de cortar con ella y la ha bloqueado él mismo también, porque cree que su comportamiento fue inaceptable. Realmente no sé qué pensar sobre todo esto, y en realidad estoy esperando que no sea cierto. Actualización 3. Hola a todos. Han pasado un tiempo desde que publiqué una actualización, pero eso se debe a que estuve ocupada agradeciendo a todos. Recientemente, me comprometí hace aproximadamente una semana. Mi novio y yo habíamos planeado celebrar nuestro tercer aniversario de manera privada en casa, pero él me sorprendió organizando una gran fiesta en su casa, justo lo que yo quería. Le regalé el juego que le compré, y él me dio el mejor regalo que podría haber pedido, un anillo en mi dedo. Estoy emocionada por esto y realmente no lo esperaba, pero él lo había estado planeando desde hace un tiempo. Estoy, realmente feliz de haber podido compartir ese momento con todos mis seres queridos, mis amigos y mi familia. Y para responder a la pregunta del millón que sé que todos están pensando, no, mi madre no asistió. Mi novio, ahora prometido, la invitó a pesar de nuestro enfrentamiento en curso, y ella se negó rotundamente a asistir. Incluso llegó al extremo de decir que no soy su hija. Bueno, entonces está bien. No me importa de ninguna manera porque ahora sé dónde estoy parada y no tengo que lidiar más con ella y su arrogante hijastra. Tengo a mis amigos y a mi familia para cuidar de mí, así que ya no necesito su energía negativa a mi alrededor. Me dolió cuando él me lo contó, pero no voy a dejar que ella me lastime más.
Mi papá está aquí para mí, mi futuro esposo está aquí para mí, mis amigos están aquí para mí, y eso es todo lo que necesito.